Eso en esta mañana. Estamos contentos por su presencia después de una semana que hemos gozado con familia, con amigos y que hemos comido bastante. Que aún todavía nos queda bastante comida que comer, ¿verdad? Pero gracias a Dios por todo lo que nos da hasta este momento, y gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en esta ocasión. Recuerde que nosotros aquí nos reunimos con el propósito de alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. La Biblia nos enseña que debemos de congregarnos y debemos de adorar en espíritu y en verdad. Y esto es lo que queremos hacer cada primer día de la semana. Pero además también estamos aquí para ayudar a todos nosotros con nuestras necesidades espirituales. Durante la semana, cada uno de nosotros desarrollamos nuestra vida lo mejor que podemos. Sin embargo, vienen ocasiones cuando nuestra vida no toma los pasos que nosotros queremos que tome, y por lo tanto llegamos al fracaso y se encuentra necesidad espiritual dentro de nuestras vidas, y nosotros queremos ayudarles si acaso esto ha sucedido en su vida. No que nosotros seamos mejores ni perfectos, sino que nosotros queremos administrar la palabra de Dios, que nos dice que debemos de orar uno por los otros, ayudarnos unos a otros para que podamos así estimularnos a buenas obras. Y si acaso nosotros podemos ayudarle en cualquier necesidad espiritual que usted pueda estar pasando por su vida, nosotros estamos listos para hacerlo. Nuestros ancianos están listos y preparados para escucharle, para que así podamos tomar los medios necesarios para llegar a este punto. Para todos ustedes que nos están visitando, queremos continuar anunciando de que es urgente de que usted contemple ante Dios su situación espiritual. De ninguna manera queremos nosotros forzar a nadie que haga algo que esté en contra de su voluntad. Sin embargo, sí queremos anunciarle lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a la responsabilidad de una persona quien se encuentra en tal estado. La Biblia dice que se encuentra ante Dios como un pecador, y por lo tanto tiene que quitar sus pecados para que así pueda acercarse a Dios. La persona en pecado está aparte de Dios, porque Dios no habita en tinieblas. Y para que pueda haber una reconciliación en su vida con Dios, entonces tiene que hacer las cosas necesarias. Y una de ellas es de entrar en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. En Cristo Jesús, mediante su sangre, somos redimidos de nuestros pecados. Y así pues entramos en un estado de reconciliación para con Dios. Y de ese momento en adelante gozamos una vida en Dios, una nueva vida que tenemos que cuidarla y tenemos que madurarla para que lleguemos al punto en donde Dios quiere que todos nosotros estemos. Así que si acaso le podemos ayudar en esto en esta mañana, todo está preparado, el agua está preparada, todo está preparado para que usted haga su decisión y así pueda entrar en Cristo Jesús y no estar fuera de Cristo Jesús. We're so thankful this morning for the opportunity the Lord has given us to come together. After a week of Thanksgiving, some of us are pretty full of dinners and turkeys and whatever. And there's still some more eating to be done today. But we are thankful to the Lord that He has given us the opportunity to be here this morning, to come together and to learn from His Word. As you will know, in John chapter 4 and verse 24, the Bible speaks that we are to worship Him in spirit and in truth. And this is what we do every Lord's Day when we come together. And we're so thankful for the opportunity that the Lord give us in order for us to do this. However, during the week, there are times when we fail to do those things. When we fail to do the Lord's will.
and thus sin creeps into our life. And if there is a need, a spiritual need within us this morning, we're here to help you. Not that we are better than you, not that we are perfect, because we are in the same road as you are. But the Bible does command each one of us that we are to pray one for another, that we are to help one another, in order that we may be able to stimulate one another into good works. And this is what we want to do. Our elders are ready, they're prepared to listen to your spiritual needs, and then they will take it from there. However, if there are people that are worshiping with us this morning, that are visiting with us, that you have yet to come into Jesus Christ, let me tell you the following. The Bible speaks that you are in a very difficult strait, that you're in a very difficult situation. We need to come into Jesus Christ because Jesus Christ is the only name given to us under the clouds or in heaven that we can be saved. Acts chapter 4 and verse 13 tells us that. Jesus Christ saves us through his blood, Ephesians chapter 1 and verse 7, in order that our sins may be redeemed and that we can be reconciled with God. Colossians chapter 1 and verse 21 speaks of that. In order that we may have a fellowship with God. If we have not done this, then you find yourselves in sin. And sin is very detrimental to your spiritual health. It keeps you away from God. It keeps you away from Jesus Christ. Because in Jesus Christ, those that do not find themselves in Jesus Christ, they find themselves in condemnation. Romans chapter 8 and verse 1. So therefore, if you would like to take care of this matter this morning, we're ready and prepared to do so. Everything is set. If you need to speak to our elders, you may do so. But things are ready for you to take that final step and to come into Jesus, in order that you may be able to receive an abundance of life, spiritual life, that you will commence your newness of life into the purpose that God wants you to be, which is spiritual maturity. En los domingos por la mañana, hermanos, hemos estado estudiando temas concernientes a la familia. La semana pasada fue el último tema que estudiamos sobre esto. En vista de que hoy en esta mañana estamos empezando un mes nuevo, quiero empezar un tema nuevo con ustedes, y el tema lo he intitulado ¿Quién es Jesucristo? Esta pregunta se ha visto últimamente en muchos letreros cuando usted va viajando. Usted puede mirar hacia arriba y ahí está un sign que dice ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y la Biblia nos enseña, particularmente el Nuevo Testamento que vamos a estar estudiando, nos enseña quién es Jesucristo. A pesar de que Jesucristo es eterno y que aún en el Antiguo Testamento nos enseña de quién es Jesucristo, la mayor parte de nuestro estudio será sobre el Nuevo Testamento. ¿Quién es Jesucristo? Y hoy en esta mañana quiero estudiar con ustedes que Jesucristo es uno que se ha planificado antes de la fundación del mundo. Sunday morning we have been studying concerning the family, and last week was the last subject matter that we saw concerning the family. But since today marks the beginning of a new month, the month of December, I would like to begin a subject that will be a subject of interest to all of us, and it is entitled, Who is Jesus? We're going to be looking in the Bible, and we're going to be gathering scripture to understand who is Jesus. Because despite of knowing a little bit about who is Jesus, we yet have come to the conclusion, to the total conclusion of who Jesus is. And some of you might have a little knowledge, but I want you to have a full knowledge of who Jesus is. You may, when you're traveling, you might see billboards with a sign, who is Jesus? Well, this morning we're going to be studying a little bit about who is Jesus. And the subject matter that I want to deal with you this morning is that Jesus Christ is someone that has been brought forth from before the foundations of the world.
And I would like to encourage you to open your Bibles to the book of 1 Peter chapter 1 and verse 18 to 20 to read with me. Les animo, hermanos, para que abran sus Biblias a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, para que lean conmigo la lectura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. In 1 Peter chapter 1 and verse 18 through 20, the Bible says the following: For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by traditions from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of the Lamb without blemish and without spot, who verily was ordained before the foundation of the world, but was manifested in these last times for you. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Let us pray. Bendito Dios y eterno Padre, en esta mañana estamos contentos por la presencia suya y le rogamos, eterno Dios, que nos ayude en este momento con la necesidad, eterno Dios, que nos surge en esta ocasión. Nos hemos congregado para escuchar una porción más de su palabra. Le ruego pues, Padre Santo, que esté con su siervo, que habrá de exponer los pensamientos en esta mañana concerniente a su palabra, que me traiga a la mente, eterno Dios, aquellas cosas las cuales he meditado y he estudiado concerniente a este tema que habrá de exponerse, para que así no quede ninguna duda en nuestra mente, sino que todos entiendamos y podamos entender y asimilar estas cosas en nuestra vida. Heavenly Father, we're so thankful for the opportunity that you have given us to come together and to listen another portion of your word, Father. We ask, Father, this morning that you will be with thy servant, and I may be able to expound your word in such a way that no doubt will rest in the minds of those that will hear it, but they will come to a complete understanding. And in doing so, Father, that these things can be assimilated within their Christian lives. We ask this in the name of your Son, Jesus Christ. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos este texto, hermanos, hay tres palabras que están sobresalientes en el texto. La primera de ellas es conversación. La segunda de ellas es creación. Y la tercera es cordero. Whenever we read this passage, there are three outstanding words that come alive whenever we read this pericope. The number one is conversation, the second one is creation, and the third is lamp. Y digo esto porque estas son las tres cosas que quiero comunicar y estudiar con ustedes hoy en esta mañana. Primeramente, miramos nosotros que es una conversación que el apóstol Pedro está teniendo con nosotros, pero una conversación que aún también tuvo la deidad en un tiempo, y el tiempo del cual estamos considerando es el tiempo de la eternidad. Es decir, que aún todavía no se había empezado el principio, es decir, Génesis capítulo 1, versículo 1. El tiempo el cual estamos considerando estos versículos es un tiempo cuando la existencia de la deidad únicamente existía, cuando ellos se vinieron a reunir para tener una discusión o conversación entre ellos mismos. Y digo esto porque en ese entonces aún todavía nada había sido creado. Ahora, yo no sé ni tampoco sé de un párrafo en donde nos diga concerniente a la orden de la creación, cuando Dios decidió en crear las cosas.
Pero una cosa sí sé, que todo lo que nosotros vemos, tanto todo lo que nosotros entendemos como espiritual y como terrenal, Dios ha creado todo esto. Y cuando uso la palabra Dios, me estoy refiriendo a la palabra hebrea que el Antiguo Testamento usa concerniente a dicha palabra, la cual es Elohim. Cuando usted y yo leemos el Antiguo Testamento y cuando miramos primeramente que dice Dios creó, la palabra Dios allí, la palabra hebrea es la palabra Elohim. Y de acuerdo a los lexicógrafos, nos dan a entender que esta palabra se refiere a una pluralidad, es decir, está hablando de más de una sola persona. Y esto concuerda con el texto bíblico, porque en Génesis capítulo 1, versículo 28, ahí miramos nosotros el verbo que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero la conversación allí, nuevamente miramos que es entre el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo entonces viene a modificar el sustantivo que es Dios. Y esta palabra no únicamente la encontramos en Génesis capítulo 1 versículo 26, sino que también usted la puede leer en Génesis capítulo 3 y versículo 22. Ahí se usa el mismo verbo, hagamos, y modifica al mismo sustantivo que es Dios. Y nuevamente en Génesis capítulo 11 versículo 7. Así que llegamos a la conclusión de que la conversación que 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 en adelante está hablando es concerniente la deidad, es decir, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y claro que sabemos que esta tricotomía viene a manifestarse como una sola. Deuteronomios capítulo 6 y versículo 4 nos habla de que, oh Israel, Jehová Dios es uno. Y allí la palabra hebrea que usa Moisés, de acuerdo a los lexicógrafos, significa uno y uno y uno equivale a uno. Es decir, que es un solo Dios, pero es compuesto por tres. O sea que está hablando de la tricotomía divina de la deidad. Este mismo pensamiento lo podemos ver nosotros expresar. El apóstol Juan lo viene a expresar en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, en donde dice que son tres los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. La misma palabra, el mismo concepto. Entonces, cuando regresamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, estamos mirando, porque el texto nos infiere, de que una conversación entre la deidad, entre el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, para hacer ciertas cosas. Lo determina mucho más mejor el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 18, en donde el autor ahí nos dice en Hechos capítulo 15, versículo 18, de la siguiente manera, dice así: dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. En otras palabras, aquí en el versículo 18 nos da a entender que Dios nos hace o le hizo conocer a estas personas en ese tiempo y a nosotros también sobre las obras que Dios decidió crear en la eternidad. Y estamos hablando de la eternidad porque tanto el Padre como el Verbo y el Espíritu Santo son eternos. Ellos no tienen ningún principio y no tienen ningún fin. Lo miramos en el Antiguo Testamento y lo miramos en el Nuevo Testamento de la misma manera. Solo que esta conversación que se tuvo, solamente podemos llegar a inferir en qué fue lo que se discutió, en qué fue lo que ellos conversaron entre ellos mismos, mediante textos que se nos presentan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 4, tenemos nosotros el siguiente versículo. Efesios capítulo 1 y versículo 4. El apóstol Pablo, hablando del ser humano,
nos dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 1 y versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Está hablando del ser humano. Está hablando del ser humano antes de que el mundo empezara, antes de que el mundo tuviera su principio. La deidad tuvo una conversación concerniente al ser humano. Y miramos nosotros entonces que aquí entramos en el segundo punto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, la creación. Whenever we read concerning 1 Peter chapter 1 and verse 18 and following, we notice that there is a conversation because the text itself infers this. You know, there are several ways in how we get authority or teaching from the scripture. One is through direct commandment. Whenever Jesus Christ or God commands something, it's going to be in black and white. We have no qualms with that because it is there. Thus says the Lord. Another way that we get biblical authority is through biblical inference. And this is one of the cases where we use this. Because 1 Peter chapter 1 verse 18 through 20 is making an inference concerning deity. And the inference that we are gathering here is, number one, that they existed before the creation of the world. Verse 20 says this. And they had a conversation. This conversation that they had among themselves involved a lot of things that you and I really don't know what they talked about. But we have verses in where we notice a little bit of what was talked about at that particular time. But once again, when we talk about deity, we talk about the trichotomy, the spiritual trichotomy of God. Whenever we read the Old Testament and we notice that God created, in Genesis 1:1 where it says God created, the word God there is the Hebrew word that is used, Elohim. And according to the lexicographers, this word makes reference to a plurality that is more than one. And whenever we read the context, we notice that it is making reference to the trichotomy of God. For example, in Genesis chapter 1 and verse 26, it says, let us make man into our own image. When we look at the word us, we are looking that it is making reference to deity, the trichotomy of deity, that is the Father, the Verb, and the Holy Spirit. And the word let us make, the verb make, is making reference to the noun, which is us, which is God. And therefore, whenever we see this, it makes us understand that God is a trichotomy because it is making reference to more than one. So whenever you go to Genesis chapter 3 and verse 22, Genesis chapter 11 and verse 7, you're going to see the same phraseology which makes reference to the same thing that we're talking about. So this is God, this is deity that is having a conversation in eternity, and they're talking about several things that they're going to do. They're talking about the creation of the angels, they're talking about the creation of the world, they're talking about creation of everything. And we know this because of what Acts chapter 15 and verse 18 says. In Acts chapter 15 and verse 18, we notice that the Word of God says the following. Acts chapter 15 and verse 18. Notice what the Word of God says concerning this. It says, know unto God, or all his works, from the beginning of the world. The word works, which is the Greek word eron, means that it is in a plural form, and it is making reference to the works that God pre-planned
in eternity before the foundation of the world. So we're looking at several things. And the only way that we can come to this conclusion is by going to different verses in the Old Testament and the New Testament which make reference to something that God created, that is deity, before, or that God created during in eternity or when the world was created, in order that we can come to a better understanding that these things were talked about in eternity. And that's what I'm making reference to. So having this in mind, let us go to Ephesians chapter 1 and verse 4. Because in Ephesians chapter 1 and verse 4, we notice that the Apostle Paul makes this reference concerning something that was talked about before the world was created. And it says, according as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we may be holy and without blame before him in love. Aquí en Efesios capítulo 1, versículo 4, hermanos, nos están a entender de que Dios en la eternidad pensó de cada uno de nosotros. Tuvo en su mente la creación del ser humano. Y estamos hablando del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Porque cuando usted ve los versículos que hablan sobre la creación del ser humano, la palabra Elohim se usa. Eso quiere decir que los tres tuvieron parte en todo esto. Por ejemplo, en Salmos capítulo 33, en Job capítulo 33, y otros pasajes en donde habla sobre la creación del ser humano, cuando se usa la palabra Jehová o se usa la palabra Dios, es la palabra hebrea Elohim. Y cuando se usa esta palabra quiere decir que está hablando sobre la tricotomía. Y si está hablando sobre la creación del ser humano, la tricotomía tuvo parte en todo esto. Es por esto que Jesucristo, sabemos que el Antiguo Testamento dice que Dios al principio creó al ser humano, pero Jesucristo cuando viene a Juan capítulo 1 versículo 4, Él dice que Él es el quien dio vida al ser humano. Él fue también parte de la creación del ser humano. El Espíritu Santo, en Job capítulo 33, ahí nos dice que el Espíritu Santo fue el que dio vida al ser humano. Solo que miramos que los tres tuvieron parte en esa creación del ser humano. Entonces, ellos hablaron sobre la creación de usted y de mí en la eternidad. Aunque Dios no me conocía en ese entonces, pero sabía bien que iban a ser yo. Dios ya habló de nosotros en la eternidad. Y al considerar este punto, me doy cuenta yo de que la deidad tuvo que hablar sobre la caída del hombre. Porque Dios, siendo un Dios omnisciente que todo lo sabe, sabía bien de que el ser humano iba a entrar en pecado. No que Dios vino a proveer y dio lugar al pecado, sino que Dios sabía bien que el ser humano iba a caer en pecado. Porque Dios crió al ser humano en perfección. Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 dice la palabra de Dios que Dios ha creado al ser humano perfecto, pero a consecuencias del ser humano y de sus perversidades que ellos establecieron, vinieron a caer en el pecado. Y por lo tanto entonces la perfección ante Dios ya no se miraba en el ser humano, sino que ahora se miraba el ser humano en pecado, así como lo fue con Eva. Cuando el pecado entró por medio de Eva, Génesis capítulo 3, el pecado entró a todo el mundo, Romanos capítulo 5, versículo 12. Y por causa del pecado entonces ya el ser humano se miraba destituido, se miraba apartado de parte de Dios, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios vio todo esto. Y al mirar Dios entonces esto en el ser humano, Él entonces procuró un cordero para que viniese a quitar el pecado del mundo. Y esto es lo que miramos nosotros en el texto. Este es el tercer punto que miramos nosotros. Whenever we read Ephesians chapter 1 and verse 4, we notice that
Paul is speaking concerning the creation of humans. He is making us aware of the fact that we were in God's mind, that is the deity. We were in his mind. We were in his mind that he was going to create us. And I'm pretty sure that they talked among themselves concerning how we were going to be created. I'm pretty sure that among deity they talked about how the fact was going to arrive that the first creation of mankind was going to have to be in a miraculous manner. That's why they created Adam. And that's why out of Adam's ribs they created Eve. They talked about all of that. And I'm pretty sure they talked among themselves concerning the process of the creation of humans between man and woman. What Psalms 139 and verse 13 through 16 makes us aware of. I'm pretty sure they talked about all of this. They talked about creation of mankind in eternity. And they talked about the fact that they were going to create mankind in its purest form. They were going to create mankind in a perfection state. Ecclesiastes chapter 7 and verse 29 makes us aware of that. That mankind was created perfect. But it was because of their perversion. It was because of their wants that they became involved with sin. And this alludes to Eve. And what happened to Eve? Eve was deceived. She was beguiled, according to 1 Timothy chapter 2 and verse 14 and 15, by Satan because of her wants. And because of that, she fell into sin. And sin entered the world through Eve. And because it entered the world, Romans chapter 5 and verse 12, now we find ourselves with sin before God. And when sin is in our life, we don't have no relationship with God. Because God cannot have a relationship with sin. 1 John chapter 1 and verse 5 and following speaks of that. God does not dwell in darkness. He cannot have sin. He cannot have fellowship with sin. And this also was talked about in the conversation with deity in eternity. And how do I know this? Because in 1 Peter chapter 1 and verse 18, verse 19 and 20 makes reference to the fact that Jesus Christ was the Lamb of God that was sent to this world in order to take away sin. See, God already knew. It is not a plan B as the pre-millennial people say. It was a plan that was established from eternity. Entonces, miramos nosotros, hermanos, que esto de que Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan capítulo 1, versículo 28, fue planificado en la eternidad aún también. Porque Dios sabía que el pecado iba a entrar y que el pecador necesitaba alguien que pudiera quitar el pecado de la vida del pecador. Porque la ley mosaica que se estableció en aquel entonces no fue con intención de quitar el pecado del ser humano, sino que fue con intención de detener al pecado en el mundo. Gálatas capítulo 3 y versículo 19 nos habla de esto. Fue para detener la transgresión, el pecado en el mundo. Porque ya se había planificado alguien que había de venir desde la eternidad, que iba a tener guerra con Satanás, con el pecado, y que iba a ser triunfante. Génesis capítulo 3 y versículo 15 nos habla de eso. Nos habla de una guerra que se iba a empezar con la descendencia de la mujer y que se iba a empezar con Satanás mismo. Miramos nosotros que esta guerra iba a continuar desde ese momento en adelante, cuando el pecado entró en adelante. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 nos habla de esto, que Satanás iba a venir para hacer guerra con la descendencia de Jesucristo. Entonces miramos nosotros que esto
se viene a discutir en la eternidad. Y yo únicamente me puedo imaginar cómo pudo haber sido la conversación. Me imagino yo que el Padre, teniendo la dirección en todo esto, dijo al Espíritu Santo y a Jesucristo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros al mundo para quitar el pecado del ser humano? Y me imagino yo que Jesucristo responde igual que Isaías: heme aquí, Señor, yo voy. Isaías capítulo 8, versículos 6 y 8. Jesucristo viene a responder de esa manera. ¿Y cómo sé yo que Jesucristo viene a responder de esa manera? Por lo que Pablo tiene que decir inspiradamente en Filipenses capítulo 2 y versículo 5 en adelante. Note lo que dice el apóstol Pablo en esta epístola, Filipenses capítulo 2 y versículo 5 en adelante, dice la palabra del Señor: hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mi pregunta es: ¿cuándo hubo este sentir en Cristo Jesús? ¿Cuándo hubo este sentir en Cristo Jesús? Cristo Jesús existió en la eternidad. Y para mí la constatación es que este sentir en Cristo Jesús fue en la eternidad. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, noten, Cristo es Dios, Romanos 9:5, Juan 1:1 y otros pasajes que habla que Jesucristo es Dios. El cual siendo en forma de Dios, noten, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Estos versículos, hermanos, me hace a mí entender que Jesucristo, en ese momento que el Padre expuso esta pregunta: ¿quién irá por nosotros?, que Jesucristo dijo: heme aquí, yo voy al mundo para ser sacrificado por los pecados de todo ser humano. Es por esto que Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, que estuvo presente en la conversación entre ellos en la eternidad, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. El Espíritu Santo que viene a inspirar la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 21, dice que Jesucristo, cuando dice cómo se llamará este niño, se llamará Jesús, porque Él habrá de venir, porque Él ha venido para quitar el pecado del mundo. Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Cristo Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Un Cordero que fue planificado antes de la fundación del mundo, pero que a su divino tiempo, nacido de mujer, bajo la ley, Gálatas 4:4, vino a este mundo para poder ser aquella persona en el cual perfectamente fue a la cruz sin pecado, para morir por nosotros, y para que así Él pudiese ser triunfante públicamente, para que el pecado pudiera ser vencido. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15 nos habla de eso. Este es Jesucristo. Y este Jesucristo es el cual nos da a nosotros la invitación cada vez que nos venimos a reunir. A toda persona que aún todavía no lo ha aceptado, que Él es el vencedor. Él es el vencedor sobre el pecado. Él es el vencedor sobre la muerte. Él es el vencedor. Él es aquel el cual se propuso en la eternidad de venir y quitar el pecado del ser humano. Pero no puede hacer la decisión por usted. Usted tiene que hacer esta decisión por sí mismo. Jesucristo ya ha hecho todo de su parte, pero no puede forzar a usted a hacer una decisión, porque usted tiene un libre albedrío. Y Dios no viene a violar nuestro libre albedrío, pero sí nos pone por delante
lógica, para que lógicamente nosotros podamos pensar todo esto y que podamos hacer la decisión correcta ante Él. Por eso dice la Biblia que hay regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y viene a bautizarse, porque él por sí mismo ha hecho esa decisión a lo que Dios le ha puesto por delante, para que tome la decisión que tiene que hacer y para que empiece ese momento en adelante. Whenever we look at the Bible and we look at the New Testament and we look at the human being, that he is a sinner before God, we notice also that within that conversation, because of 1 Peter chapter 1 and verse 19 and 20, that it was decided among them, who was going to come and be the Lamb of God to take away all sin. And I can just imagine the conversation at that particular time. Although I was not present, but I can just imagine in how the conversation went at that time. You see, the Father, which always has taken the lead, probably asked a question: who should go for us to the world and die for the sins of humanity? And I believe that Jesus Christ responded the same way that Isaiah the prophet responded. Here I am, Lord. Here I am. Use me. Here I am. Isaiah chapter 6 and verse 8 makes that statement. And how do I know that? Because of what the Apostle Paul, inspired by the Holy Spirit, says in Philippians chapter 2 and verse 5 and following. And notice what he says: let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Now the question here is, when did Jesus Christ have this in mind? He did not have this in mind when he came to this earth. He had already in mind this when he came to earth. He knew what he was coming for. This makes reference to eternity. And it is at that particular time that Jesus Christ responded to the Father, Father, here am I. Send me. I will be your lamb to take away the sins of all humanity. Because look at verse 6, Philippians chapter 2 and verse 6. Who being in form of God, which Jesus Christ is God, Romans chapter 9 and verse 5, and also John chapter 1 and verse 1 and other verses alludes to that fact. Though it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion as man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. That makes me believe that this is what Jesus Christ said in eternity. He said, let me go to earth and let me go and take away sins. Because we notice that the Old Testament law could not take away the sins of mankind. The law of Moses was given only as a detainer to retain sin in the Old Testament. Galatians chapter 3 and verse 19 speaks of that. The old law could not perfect man, could not take away sin. Hebrews chapter 10 and verse 1 through 4 makes us aware of that. It needed to be the Lamb of God, which came to this earth and lived a life without sin, which he did. A life without sin. That life went to the cross, and he died a cruel death as a spectacle to the world. But in that cruel death that he dies at the cross, he becomes triumphant against the law of Moses and sin. He becomes a triumphant person over sin. He is triumphant over sin, he is triumphant over death, and therefore we notice that Jesus Christ was the one that came to this earth in order to once again make man perfect. That's why in 1 Corinthians chapter 15 and verse 45, it says that in the old man, which is making reference to Adam, there is death. But in the new man, there is justification. The word there means
in the new man, people come alive. That is, a newness of life is given to us. And it is through the means of baptism. That's why God is so urgently declaring this morning that if you find yourself apart from Jesus Christ, that if you find yourself in sin, you need to come into Jesus Christ through baptism. Because that's the only way that you're going to save yourselves away from sin. And that you're going to become a newness of life. And that you're going to start anew, afresh. God cleans away your slate. You become a new creature. You become a new person. Now you have new opportunities. And from there on, you mature into the person that God wants you to be. You see, God never intended to lose you. But he knew that there was going to come a time when sin was going to come into your life. And that's why this was pre-planned in eternity. And when the right time came, Jesus Christ, born of a woman under the law, Galatians 4:4, he came to this earth as a bond servant for you and me. And he lived a life of no sin for you and for me. And he died a cruel death at the cross for you and for me, in order that I may enjoy eternity with him forevermore. Do you want this in your life? Do you want this in your life? You need to be baptized in Christ Jesus. Because baptism is what puts you in Christ and takes away your sins and justifies you before the Lord. Why don't you make that choice this morning? God cannot work against your free will. That's why it's so urgent for us to put this message before you, that you will understand that if you do not change and if you do not deal with your sin in life, you're going to be lost forever. Those were not God's intentions. That's why he sent his son. And there's a very good passage for this. It's found in Romans chapter 8 and verse 32. And this, I'll read this to conclude. Romans chapter 8 and verse 32. Notice what the Word of God says. Romans chapter 8 and verse 32. Notice what it says here. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? God did not spare his son. When his son said, I'm ready, I'll go to earth, God didn't throw a tantrum. God didn't say, no, son, I don't want to lose you. God sent his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. John chapter 3 and verse 16. Si Dios no escatimó su propio Hijo, hermano, sino que lo envió al mundo para morir por usted y por mí. Porque Dios nos ama y quiere que estemos con Él por la eternidad. Si en esta mañana usted está sujeto a la invitación, le invitamos que pase al frente mientras que nos ponemos de pie, entonamos un canto.